Debes ser muy consciente de que te hará falta una cantidad razonable de práctica antes de que consigas desarrollar las habilidades necesarias y logres alcanzar un nivel suficiente de competencia para que tu instructor te deje realizar tu primer vuelo solo. Deberás también tener una gran paciencia contigo mismo y no desanimarte si parece que progresas poco. Ten en cuenta que el hombre no nació para volar y que los únicos pilotos naturales de este mundo son las aves. Inevitablemente, durante el entrenamiento y también después de haber obtenido tu licencia de piloto, habrá ocasiones durante la aproximación o el aterrizaje en que las cosas no saldrán como estaba planeado. Por eso, los estudiantes deben aprender qué hacer si las cosas se tuercen. Por ejemplo, durante una aproximación o un aterrizaje, tendrás que decidir en algún momento si una situación se complica de tal manera que tienes que interrumpir la aproximación o el aterrizaje y meter motor. Ello implicará, primero, a tu juicio cognoscitivo y segundo, a tu conocimiento y tu capacidad para realizar una aproximación frustrada. Tal acto debe ser debido a varias razones. Por ejemplo, puedes darte cuenta de que estás demasiado alto en las fases finales de la aproximación para aterrizar dentro del tramo disponible de pista, o de que hay un avión rodando por la pista cuando tú te encuentras ya en las fases finales de aproximación. Otros motivos pueden ser turbulencias, viento racheado o fuertes corrientes de viento que te provocarán dificultades para controlar la aeronave cerca del suelo. En cualquiera de esas circunstancias, eres tú quien deberá decidir cuándo interrumpir el acercamiento y completar un nuevo circuito y aproximación. Ahora nos acercamos con la intención de aterrizar. Pero hay otro avión delante de nosotros y decidimos que no existe suficiente espacio como para tener vía libre para aterrizar. Sensatamente, decides iniciar el procedimiento para frustrar. Tu acción inmediata es meter motor, aplicar toda la potencia y luego comprobar que el aire del carburador está en posición de frío. Al mismo tiempo, ajustar el cabeceo a fin de obtener la velocidad correcta de subida para la cantidad de flaps utilizada. Una vez conseguida la velocidad del aire correcta, puedes guardar los flaps por etapas mientras ajustas el cabeceo para sacar el máximo provecho de la velocidad de subida. En estas imágenes hay otro avión en la senda errónea justo delante de nosotros. Si un avión ha despegado antes que nosotros, o si está a punto de despegar, será necesario no perderlo de vista. Normalmente esto se hace virando ligeramente a la derecha y volando en paralelo a la pista, para que el otro quede a tu izquierda.
En algunos aeródromos en los que se realizan operaciones mixtas, tanto de aviones con motor como de planeadores, el procedimiento para frustrar puede ser diferente, y así se te hará saber durante tu entrenamiento. Otras cosas que debes conocer son que, al frustrar desde muy poca altura, o durante el aterrizaje mismo en circunstancias que no involucren a otro avión delante del nuestro, el procedimiento normal será subir directamente en la dirección de la pista hasta alcanzar la altura para virar hacia el tramo de viento cruzado. Sin embargo, si has comenzado a frustrar desde una altura superior, el procedimiento usual será cambiar la dirección, ponerte paralelo a la pista y subir directamente a la altura del circuito, nivelar y comenzar el tramo de viento cruzado. En este caso, mientras viras hacia el tramo de viento cruzado, puedes encontrarte con una aeronave subiendo debajo de ti, o estar en conflicto con un avión delante que ya está en el tramo de viento a favor. Así que es necesario mantener en todo momento una vigilancia visual extremadamente cuidadosa. Tener conocimiento situacional de esta naturaleza será esencial para tu seguridad y la de los demás. También habrá ocasiones durante la fase de aterrizaje en que las cosas irán mal. Por ejemplo, puede que endereces demasiado pronto y encontrarte planeando demasiado alto sobre la pista con un rapidísimo descenso del aire. En otras ocasiones puedes intentar bajar demasiado tarde, provocando que el avión vuelva al aire después de rebotar en el suelo. En todas estas situaciones debes tomar inmediatamente la decisión positiva de frustrar y preparar otra aproximación y aterrizaje. Finalmente, es vital entender que ninguna de estas diferentes circunstancias deben permitirte rechazar la decisión de frustrar. El latiguillo para estimular tu decisión de realizar ese proceso es, en caso de duda, no hay duda, motor a fondo y al aire. Incluso los mejores pilotos tienen que hacerlo de vez en cuando, y eso es uno de los motivos que los convierte en los mejores pilotos. Así que recuerda esas palabras, porque en esto, tu instructor nunca te mandará solo hasta que hayas demostrado que eres capaz de adoptar esa decisión por ti mismo. Una decisión que puede ser tomada sin demora por tu instructor. Aquí tenemos de nuevo a John O'Hara, en una situación típica en la que una aproximación demasiado alta aconseja frustrar el aterrizaje. En esta aproximación, debería ser capaz de ver que estamos demasiado altos y demasiado cerca de la pista para que una reducción de potencia tenga el efecto suficiente para situar el avión en la senda correcta de aproximación. En este caso, deberías ver claramente que cualquier intento de aterrizar con esta aproximación significaría inevitablemente pasar por encima del umbral de la pista demasiado alto y demasiado deprisa. Cualquier intento de hacer eso debe considerarse una acción compulsiva y sería una clara demostración de falta de capacitación para el pilotaje, lo que daría como resultado un riesgo extremadamente alto de salirse de la pista. El único resultado sería un accidente innecesario. Por tanto, en esas circunstancias, debes iniciar la maniobra de frustrar y realizar otra aproximación para aterrizar. Durante los procedimientos y acciones que has visto hasta ahora, hemos supuesto que la dirección del viento ha estado aproximadamente en línea con el sentido de la pista de aterrizaje. Sin embargo,
Este no será siempre el caso, y a menudo te encontrarás con que la dirección del viento es a través de la pista que usas. En esas circunstancias tendrás que considerarlo durante el despegue, el circuito, la aproximación y el aterrizaje. Normalmente la pista en uso será la más cercana a la dirección del viento imperante, porque así el piloto tendrá menos problemas con el control direccional durante el despegue, la aproximación y sobre todo el aterrizaje. Todas las aeronaves tienen un límite en cuanto al componente de viento cruzado que pueden soportar con seguridad, y esta información puede encontrarse en el manual del avión. Generalmente varía entre 10 y 15 nudos. Si el viento cruzado sobre la pista en uso es más fuerte que el componente limitado permitido para la nave que manejas, no deberías intentar despegar ni aterrizar a menos que se produzca una situación de emergencia. Desde un punto de vista práctico, habrá varias acciones más de control necesarias durante el despegue, el circuito, la aproximación y el aterrizaje. Empezando por el despegue y suponiendo que el viento cruzado viene de la izquierda, el ala izquierda tenderá a levantarse durante la carrera de despegue. Por tanto, durante este periodo, habrá que levantar el alerón izquierdo. El viento viene de la izquierda. Es un fuerte viento de costado y lo hemos de compensar. Suelta los frenos y adelante, manteniendo el avión recto. Con el radar. La temperatura y la presión son normales. La velocidad aérea aumenta constantemente. A continuación, levanta el morro con cuidado. Eso es. Una vez realizado el despegue y cuando el avión está en vuelo, será necesario apuntar en la misma dirección del viento para mantener la senda de subida a lo largo de la dirección de la pista. Ha llegado el momento de la verdad. Estamos a 300 pies. No está mal. Ahora debemos subir hasta unos 500 pies y virar hacia la izquierda, hacia el tramo de viento cruzado. Hay que tener en cuenta el componente de viento de cara o viento de cola y su efecto sobre la velocidad en tierra durante el tramo de viento cruzado. Vemos el aeropuerto. Estamos volando dentro del viento. Hemos de nivelarlo a 750 pies, que es la altura necesaria para realizar la maniobra apropiada. La altura es de 750 pies, usando el QFE, o de 1000 pies, usando el QNH. Buscamos nuestro primer punto de viraje, nivelando para mantener la altura. Hoy el viento es muy fuerte. El primer punto de viraje es una rotonda que vemos a nuestra izquierda. A continuación miraremos a nuestro alrededor para comprobar que no haya tráfico en nuestra senda. Posteriormente, realizaremos un viraje nivelado del aparato de unos 30 grados para enfilar la pista. Es importante volver a mirar a nuestro alrededor. Ahora John lleva a cabo las comprobaciones previas al aterrizaje. Los frenos están bien, la presión es correcta, la mezcla es rica, el combustible está bien y es suficiente. Los cinturones están abrochados. Las lecturas son correctas. La altura y la dirección son correctas. No hay ningún otro avión a la vista procedente de la derecha. La temperatura y la presión son normales y tenemos suficiente combustible para dar unas vueltas. El efecto del viento de costado también se dejará sentir durante el tramo de viento de cola y hay que compensarlo a fin de mantener una senda paralela a la pista.
En relación con el tramo de base, la principal observación es que se experimentará un componente de viento de cara o de cola y eso afectará a la velocidad respecto de tierra. El resultado de esto es que llegarán a la línea central de la pista un poco más tarde o antes de lo que sería normal. Ahora nos encontraremos en el tramo básico, inmediatamente después de superar la carretera. El primer paso después de superar la carretera será reducir la potencia, porque hay un fuerte viento de costado que hace que el avión se desvíe ligeramente. En este momento en particular, hay que actuar con cautela y realizar cada paso en su momento. Tu principal preocupación será controlar con cuidado el ritmo de descenso para asegurarte de que serás capaz de acercarte hacia la aproximación final a la altura normal de 500 a 600 pies. Teniendo esto en cuenta, si hay componente de viento de cola, también necesitarás realizar el acercamiento final un poco antes. Si no, rebasarás la línea central. Si eso ocurre, no aumentes la inclinación. Más bien, continúa el giro para ponerte en alineamiento correcto con la pista de aterrizaje. Por supuesto, ocurrirá lo contrario si tienes componente de viento de proa. Tendrás que empezar el giro hacia el acercamiento final cuando estés un poco más cerca de la línea central, o deberás reducir la inclinación que se usa normalmente cuando está presente el componente de viento de proa. Una vez sobre el acercamiento final, con la aeronave apuntando directamente a la pista, el efecto del viento de costado provocará que el avión se alabee hacia un lado, y habrá que contrarrestarlo girando parcialmente el avión en la dirección de la que viene el viento. La cantidad en que se habrá de compensar el avión dependerá de la fuerza del componente del viento de costado. Cuando esto se hace correctamente, el avión rezongará por el suelo, pero mantendrá la línea central de la pista. Está claro que no es una buena costumbre aterrizar con el avión volando de lado. Ello podría causar daños al tren de aterrizaje o una pérdida de control. Así que ahora llegamos a la parte que pide un buen sentido de la percepción. Puedes aplicar uno o dos métodos para completar un aterrizaje seguro. En el primer método, justo antes de que las ruedas entren en contacto con el suelo, deberás aplicar timón suficiente para orientar la aeronave hasta alinearla con la dirección de la pista. Ten en cuenta que, mientras haces eso, también deberás usar los alerones para mantener horizontales las alas. En el segundo método, a medida que la aeronave se acerca al suelo, se baja el ala del costado de barlovento del avión y este se desliza de costado lo suficiente para mantener una senda recta sobre el suelo y para que la senda coincida con la línea central de la pista de aterrizaje. Este método generalmente implica que la nave aterriza sobre una sola rueda y a medida que hace contacto con el suelo, las alas se nivelan. Cuando lleves un avión con rueda delantera, debes tener un cuidado particular al usar este método, para evitar que la rueda de la proa toque el suelo antes de que las dos ruedas principales se hayan situado sobre la pista. Si no, pueden producirse daños o un súbito cambio de dirección. Ambos métodos precisan de buena capacidad de cálculo. Ahora John nos demostrará el primer método con viento de costado, empezando por el tramo de base. Estamos llegando al punto donde viraremos, al final del tramo de viento en cola. El aeropuerto se encuentra más o menos a las 8 y estoy iniciando el giro hacia el tramo de base. El tramo de base es bastante corto y lo recorreremos en muy poco tiempo, porque tenemos el viento detrás. Como hoy el viento es bastante fuerte, realizaré una aproximación con el viento de costado, por lo que será necesario que apuntemos el morro del avión fuera de la dirección de la pista.
Este es el ángulo de la velocidad del viento y hemos de mantenerlo hasta descender a la pista. Y entonces, justo antes de que las ruedas entren en contacto con el suelo, alinearemos el morro del avión con la dirección de la pista. Carburador en posición caliente. Reducir potencia. Dejar que descienda la velocidad aérea. Usar los alerones para mantener el nivel. Ya entramos en el sector blanco sin problemas. Nuestro objetivo es llegar a los 70 nudos. Volvemos a nivelar y viramos para la aproximación final, sin olvidarnos de que tenemos el viento detrás. Así que esta vez viraremos un poco antes, para asegurarnos de que el viento no nos lleve más allá de la pista. Golf Delta Zulu final. Como ves, el morro del avión está ahí, la pista está ahí, pero el ángulo es bastante grande. Vamos a 70 nudos. El objetivo es bajar el avión a una altura correcta. La dirección del viento es buena. Como ya dijimos antes, la habilidad para realizar buenos despegues y aterrizajes parecerá difícil de lograr en las primeras etapas de entrenamiento, e inevitablemente habrá veces en las que te sentirás decepcionado con los progresos. Sin embargo, al igual que ocurre con otras habilidades físicas, la capacidad requerida solo podrá ser desarrollada mediante el conocimiento y la práctica. El estudio sistemático y el ensayo regular con tu entrenador te ayudarán a conseguir ese específico sello de todos los buenos pilotos. Hay cientos de aeroplanos diferentes y naturalmente todos tienen distintas configuraciones de cabina. Este Slingsby es un monoplano de ala baja con cubierta deslizante. Dispone de una palanca de mando para operar los mandos de altura y los alerones, y pedales de timón ajustables. El selector de tanque de combustible está situado aquí, y puedes ver la disposición del tablero de instrumentos. Este es un Piper Warrior. Se entra por la puerta y en su interior hay, en vez de una palanca, unos cuernos. Los pedales de freno no son ajustables, así que debes mover el asiento según que tengas piernas cortas o largas. El selector de combustible está en la parte delantera de la cabina y verás que la disposición del tablero es diferente de la del Slingsby. Otro modelo es el Cessna 172, un aparato de ala alta con puertas a cada lado. Verás que el selector de combustible está en el suelo y que tiene un panel de instrumentos que, de nuevo, es ligeramente distinto. Te acostumbrarás al aparato en el que te entrenes. Aquí verás muchos 172 porque es el aparato que usamos para las ilustraciones gráficas y para demostrar el funcionamiento de los mandos de vuelo y los sistemas. Con el primer vuelo de entrenamiento te familiarizarás con el avión, con sus mandos de vuelo y del motor y con algunos de los instrumentos y sistemas. Pero recuerda que antes de volar deberás proceder a las comprobaciones prevuelo. Bien, Rosie. Antes de volar tenemos que chequear el aparato para asegurarnos de que está en perfectas condiciones. Vamos a usar la lista de comprobaciones previas al vuelo. Lo que haremos es dar una vuelta alrededor del avión y comprobarlo todo. Nos aseguraremos de que el tren de aterrizaje no presente ninguna anomalía. Nos fijaremos en el estribo, que está en perfecto estado, y en el carenado de la rueda, que también está en buen estado. Como puedes observar aquí, el neumático está inflado. Lo comprobaremos para asegurarnos de que la válvula está correcta. Vemos la válvula de seguridad. Desde aquí puedo verla. Para ti es un poco más difícil, pero la válvula está intacta y no hay ninguna marca en el neumático. Se halla en perfecto estado. Esto está bien.
Observaremos ahora las alas. Miraremos a lo largo de ella para comprobar que no esté dañada. Si hay algún desperfecto, veremos qué pudo causarlo. Un golpe de un pájaro o en el hangar. Aquí vemos el cable de mando, las fijaciones y el cable de seguridad. Por último, echaremos un vistazo a todo el aparato para asegurarnos de que todo esté en perfecto estado. Puedes ver... La lista de comprobaciones prevuelo es una ayuda a memoria para asegurarse de no olvidar nada. Una vez completadas las comprobaciones externas, ambos suben al aparato, ajustando los asientos y arneses según convenga. Hay que ajustar bien los arneses y estar cómodos para poder manejar bien los mandos. ¿Así? Eso es. Muy bien. Y de nuevo usamos la lista de chequeo antes, durante y después de poner el motor en marcha. Así nos aseguramos de hacer las cosas en el orden correcto. Eso es. Bien. Antes de poner el aparato en marcha, necesitamos usar la lista de chequeo prevuelo para asegurar los controles básicos de vuelo. Ello consiste en un libre movimiento de los controles y ver que van en el sentido correcto. Comprobar que los reguladores están encendidos y que el compensador funciona. Usamos el compensador en ambos sentidos para volar con total seguridad. Los mandos básicos de vuelo que se emplean para cambiar la actitud del avión en vuelo son los alerones, mandos de altura y el timón. Y estas superficies de control están conectadas a los mandos del piloto en la cabina. En el aparato entrenador esos mandos están duplicados, lo que permite que el instructor intervenga en cualquier momento para corregir errores que los alumnos pueden cometer. Aquí 172 en la pista... También empezarás a conocer parte de la fraseología de radio usada entre los pilotos y los controladores de tráfico aéreo. La situación exacta es pista 42, lado izquierdo. La presión atmosférica interna es de 1000 milibares y la presión externa es de 1009 milibares. Después de recibir el permiso para rodar, tu instructor te mostrará los métodos usados para rodar. Primero, él prueba los frenos y te indica algunas de las precauciones aplicables a la rodadura. Empezamos a rodar y hay que comprobar la lista de chequeo. El instructor lleva a cabo una función de chequeo de algunos instrumentos: la brújula, el indicador de dirección, el coordinador de viraje y el horizonte artificial. Hay que realizar todos los chequeos. Comprobar las lecturas, los mandos y asegurarnos de que todo está en orden. Antes de despegar, se detendrá el aeroplano en una zona adecuada cerca de la pista en uso. Ahora el instructor volverá a usar la lista de chequeo y llevará a cabo ciertas comprobaciones para asegurarse de que el motor y los sistemas del avión funcionan satisfactoriamente. Vemos que la temperatura y la presión son normales. Luego podrás verle usando de nuevo la lista de chequeo para las comprobaciones finales antes del despegue. Después de despegar, el aparato se elevará hasta una altura razonable por encima del aeródromo y en lo que suele conocerse como zona local de vuelo. Mientras todo esto sucede, tu instructor te señalará algunas referencias en tierra, así como los rasgos generales del terreno. Durante casi todo el entrenamiento, el procedimiento que seguirá el instructor será demostrar, antes que nada, el uso de los controles para conseguir la maniobra. Después, tú tomarás el control y practicarás por ti mismo. Es tu primer ejercicio aéreo. Entender cómo se manejan los controles para modificar la actitud del aparato. A medida que el instructor te lo demuestra, tú lo acompañas manejando los controles ligeramente. Después te toca a ti, para apreciar los pequeños movimientos y las ligeras presiones necesarios para cambiar la actitud. Tienes el control.
Ahora John demuestra el efecto de los mandos de altura. Nuestra aprendiz de piloto, Rosie, empieza con las manos y los pies ligeramente apoyados en los mandos. Por el horizonte. Rosie aprecia la velocidad aérea y la actitud de cabeceo con relación al horizonte necesarias para el vuelo nivelado. Ahora empujamos la palanca de mando suavemente hacia adelante. Por tanto, el morro baja. Y si mantenemos la palanca hacia adelante, el morro se mantendrá bajo y aumenta la velocidad aérea. Regresamos a vuelo nivelado. Mando hacia atrás y el morro sube. Si mantenemos la palanca hacia atrás, el morro permanecerá alto y la velocidad disminuirá. Ahora le toca a Rosie. Empuja la palanca de mando un poco hacia adelante y observa cómo baja el morro. Lo puedes comprobar con el horizonte. El altímetro está descendiendo y la velocidad aumenta. Lo tenemos aquí. Ahora hay que volver a posición nivelada. Eso es. Bien, muy bien. Antes de empezar Ahora el efecto de los alerones. Debes observar cuidadosamente que no hay ningún otro aparato. Después asegúrate de que las alas están niveladas con el horizonte. Ahora, una suave rotación hacia la izquierda. Primero, una suave rotación de los cuernos hacia la izquierda. El ala izquierda baja. Observa que cuando los cuernos regresan a su posición neutral, cesa el alabeo y el aparato permanece en este ángulo. El ángulo de alabeo. Horizonte, mantén. Ahora nivela. Girando los cuernos hacia la derecha. Hay que nivelar de nuevo. Como puedes ver, está nivelado. Vamos en esa dirección y todo va bien. Y con los cuernos hacia la derecha pasa algo muy similar. El ala izquierda se levanta. Cuando los cuernos regresan a la posición neutral, cesa el alabeo y el aparato se encuentra en una actitud inclinada estable de unos 30 grados a la derecha. Ahora cuernos a la derecha. El avión alabea hacia la derecha. Unos 30 grados a la derecha. Seguimos alabeando. Seguimos alabeando. Vamos a echar un vistazo fuera. Muy bien. Tienes el control. Vemos el horizonte. Miramos a la izquierda. ¿Ves el horizonte? Tenemos una inclinación de unos 30 grados. Muy bien. Nivelando de nuevo. Y ahora alabeo a la derecha. Nivelando de nuevo. Nivelando de nuevo. Ahora pasamos al último de los controles primarios, el timón. John ya ha demostrado usando el timón cómo se induce esa desagradable sensación, la guiñada. Ahora le toca a Rosie. John mantiene el nivel de las alas mientras Rosie guiña el aeroplano hacia la izquierda. Centra el timón y el guiñado cesa. Luego lo repite en la dirección contraria. Bien, casi hemos terminado el repaso a los primeros ejercicios en cuanto a los controles. Sin duda, tu instructor situará el aparato en una posición de suave alabeo, como esta, para enseñarte que los tres controles siguen funcionando en el sentido normal en relación con el piloto sentado en la cabina. Pasemos pues a la acción secundaria que tiene lugar cuando usamos los alerones, la interrelación entre los alerones y el timón. Si los cuernos están girados a la izquierda, el avión empieza a alabear hacia la izquierda tal como esperábamos, y a menos que se corrija, entrará en un descenso en espiral. Lo mismo ocurre a la derecha.
Regresamos a vuelo nivelado y ahora verás el efecto secundario que se produce cuando usamos el timón. Presiona el pedal izquierdo del timón y el avión empieza a guiñar, pero también comienza a alabear hacia la izquierda incluso sin usar los alerones. Y después se produce un descenso en espiral. Regresamos al vuelo nivelado y recuerda que si alabeas el avión solo con los alerones, se producirá asimismo una guiñada seguida de un descenso en espiral. Recuerda que la guiñada es el efecto primario del timón, y siempre que uses el timón para empezar o para corregir una guiñada, el avión también alabeará y entrará en un descenso en espiral. En efecto, existe un matrimonio perfecto entre los alerones y el timón. No podemos usar los unos sin el otro, si queremos mantener un vuelo cómodo y eficiente. Nos ocuparemos con más detalle de esta interrelación durante los ejercicios para obtener y mantener el nivel de vuelo y durante los virajes. Una vez has probado los efectos de los controles a velocidades normales, tu instructor te mostrará cómo los controles responden mejor a velocidades más altas. Desde luego, a velocidades más bajas ocurre lo contrario. Los controles pierden su eficacia y necesitarás movimientos más acusados. Si un piloto permite que la velocidad baje mucho, perderá el control del aparato. También te enseñará cómo reaccionan los controles a los cambios de potencia en el motor. Cuanto más rápida gire la hélice, más rápido será el flujo de aire alrededor de los empenajes y, por tanto, los mandos de altura y el timón serán más eficaces. Los alerones quedan fuera de la estela de la hélice, por lo que no se ven afectados. El flujo de aire es muy rápido. ¿Lo notas? Es muy rápido. Se debe a la velocidad de la hélice. Hay que compensar. Muy bien. Podemos mostrarte el efecto de la estela con el motor a máxima potencia. Observa cómo los mandos de altura resultan más eficaces. En el próximo vídeo continuaremos tratando sobre los efectos de los controles. Los ejercicios se centrarán en la operación del mando de gases, la compensación y los controles de los flaps y su efecto en la actitud del aparato.